Buenos días, jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Buenos días, señor. Buenos días, Jenny. Días. Buenos días, Virginia. Muy bien, chicos y chicas, vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Sin antes, pues, comentarles que esta sería nuestra penúltima clase, ¿sí? Ya que la otra semana tenemos descanso del mes de septiembre, ¿verdad? Por nuestras ferias patrias. En nuestro contenido el día de hoy tenemos las áreas de figuras planas y volúmenes de cuerpos geométricos. Vamos a empezar a ver lo que es geometría. Antes de empezar a hacer todo esto es importante y muy vital hacer un pequeño recordatorio de tres conceptos importantes. En primer lugar, ¿qué es un área? Segundo, ¿qué es un volumen? Y tercero, ¿qué es el perímetro? Estos tres conceptos se supone que ya los debemos de manejar, pero no está de más el poderlos refrescar de nuevo. Así que vamos a ver un pequeño video, pequeñito, en donde vamos a retomar estos conceptos y los vamos a apropiar de nuevo, ¿verdad? Los vamos a refrescar para poder utilizarlos en el transcurso del desarrollo de la clase. Así que por favor prestemos atención, escuchemos y continuamos. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de los temas que más me han pedido, las diferencias entre el perímetro, el área y el volumen. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Existen los metros lineales, metros cuadráticos y metros cúbicos. Vamos a ver cada uno de ellos. Empecemos. Un metro lineal es una recta que mide un metro, así como esta. Facilísimo, ¿verdad? Un metro cuadrado es un cuadrado que mide un metro por lado, así como este es un metro cuadrado. Y un metro cúbico es un cubo que mide un metro por lado. ¿Ya entendiste? Para que esto nos quede más claro, vamos a ver cada uno de los conceptos. El perímetro es la medida del contorno de una figura y se mide en unidades lineales, como el centímetro, el metro, etc. Mira, aquí tengo un cuadrado y su perímetro es el contorno. Es cuánto mide toda esta orilla de color negro. Ahora sí, vamos a ver el área. El área es la medida de la superficie que abarca una figura y se mide en unidades cuadradas, como centímetro cuadrado, metro cuadrado, etc. Mira, aquí tengo un cuadrado y su área es esto, es la cantidad de cuadros de cierta medida que caben dentro de él. En este caso, son 9. Ahora vamos a ver el volumen. El volumen son las medidas del espacio de 3 dimensiones ocupado por un cuerpo y se mide en centímetros cúbicos, metros cúbicos, etc. Mira, aquí tengo un cuerpo geométrico que es un cubo y el volumen es la cantidad de cubos que caben dentro de esta figura. Entonces repasemos. El perímetro es el contorno. El área es cuántos cuadros de cierta medida caben dentro de la figura. Y el volumen es la cantidad de cubos que caben dentro de un cuerpo geométrico. Facilísimo, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a empezar con el perímetro. Aquí tengo un cuadrado que mide 3 metros por lado. La fórmula para calcular el perímetro es igual a lado más lado más lado más lado. Entonces, perímetro es igual a 3 metros de este lado, más 3 metros de este lado, más 3 metros de este lado, más 3 metros de este lado. Perímetro es igual, y si sumamos 3 más 3 más 3 más 3, nos da 12 metros. Esto quiere decir que el contorno de esta figura mide 12 metros. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con el área. Aquí tengo un cuadrado y mide 3 metros por lado. La fórmula del área es igual a lado por lado. Ahora vamos a sustituir valores. Esto quiere decir que en lugar de poner las letras, voy a poner su valor. Área es igual a 3 metros de este lado, 3 metros de este lado.
área es igual, y 3 por 3 nos da 9, y metro por metro me da metro cuadrado. El área es igual a 9 metros cuadrados. Esto quiere decir que esta figura le caben 9 cuadros de un metro por lado. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con el volumen. Aquí tengo un cubo que mide 3 metros por lado. La fórmula para calcular el volumen es volumen es igual a lado por lado. Ahora vamos a sustituir valores. En lugar de poner las letras, voy a poner lo que valen. Volumen es igual a 3 metros de este lado por 3 metros de este lado por 3 metros de este lado. Volumen es igual 3 por 3, 9 por 3, 27. Metro por metro es metro cúbico. El volumen es de 27 metros cúbicos. Esto quiere decir que este cuerpo geométrico le caben 27 cubos de un metro por lado. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero tus respuestas en los comentarios. Muy bien, mis chicos, entonces espero que hayan refrescado un poquito la memoria. Y con respecto a esto, es importante que sepamos que para poder trabajar áreas, para poder trabajar cualquier operación con alguna figura, es necesario que tengamos muy en cuenta estos conceptos, ¿verdad? En primer lugar, debemos de saber que el perímetro es únicamente el borde o contorno de una figura. Y este perímetro se trabaja por medio de metros lineales, o sea, metros sencillos. Si ustedes quieren verlo así, m elevado a la primera, ¿verdad? Con su primera potencia. Las áreas son básicamente cuántos metros caben dentro de una figura o cuántos de una unidad de magnitud que nosotros hayamos determinado caben dentro de una figura. Sí, no es el contorno, sino que ya es el interior, todo lo que pueda caber dentro de, y este se va a medir en metros cuadrados, ¿sí? O m elevado al cuadrado. Por el otro lado tenemos el volumen. Ya en el caso del volumen estamos hablando de figuras que ocupan tiempo, espacio, sería base, altura y profundidad, que son las 3 dimensiones. Y se calculan, y por lo general ya estamos hablando de figuras tridimensionales. Sí, por ejemplo, una bidimensional sería el cuadrado, y en el caso del volumen tridimensional sería ya un cubo, o sea, cambia, ¿verdad? Ya está en relieve. Entonces, por el momento vamos a iniciar, por favor, y quiero que observen en su guía. Nos vamos a ir al área de figuras planas. O sea, cuando hablamos de figuras planas, nos referimos a figuras en 2 dimensiones, que tienen base y altura, ¿verdad? O ancho y alto. Por eso es que se llaman figuras planas. No tienen profundidad, por lo cual estas solo existen en 2 dimensiones. En este caso, la definición técnica de triángulo nos dice que es la porción de plano limitada por 3 segmentos de recta. Y ustedes pueden observar ahí los segmentos de recta y también las propiedades del triángulo. Como ustedes saben y se los expliqué, los triángulos tienen lados llamados catetos. Estos catetos pues tienen cada uno entre sus intersecciones un ángulo. Y dependiendo de las cualidades, características de los ángulos de los lados, pues estos triángulos suelen ser llamados de diferentes formas. Entre sus clasificaciones podemos encontrar al triángulo rectángulo, al triángulo obtusángulo, al triángulo isósceles, al triángulo equilátero y al triángulo escaleno. Aquí, como ustedes pueden observar, entre los lados del triángulo, sí, son los segmentos que la limitan, y aquí pueden ustedes observar que tenemos BC, ¿sí? AC, o CA, y tenemos AB. Estos de aquí son sus segmentos. Entonces tenemos una línea, ¿sí?, entre el cateto BC, una línea entre el cateto CA, y una línea o segmento entre el cateto AB. Esos serían los segmentos que forman un triángulo, que es lo que nosotros conocemos comúnmente como lados. Generalmente los lados de un triángulo, chicos, se van a representar por medio de una letra minúscula, ¿sí?
Esta letra minúscula representa el lado, mientras que la A, la C y la B mayúscula van a representar los ángulos de cada uno de estos triángulos. Entonces, la base de un triángulo puede tomarse como cualquiera de los lados que usted observa acá. Puede ser el lado A, puede ser el lado C, puede ser el lado B. Pero cuando el triángulo descansa sobre uno de ellos, se suele tomar a este como la base. Ahorita, en este ejemplo que ustedes están observando, tenemos lado A, lado B y lado C. Si yo quisiera hacer un ejercicio de perímetro, por ejemplo, y necesito la base o necesito calcular el área, la base la vamos a tomar siempre del lado B, o sea, del lado donde descansa el triángulo. En este caso sería el lado B, porque es el que está en horizontal. Si estuviera acostadito de cualquiera de los otros dos lados, pues utilizaría ese lado como base. Se puede utilizar cualquiera, pero por regla general utilizamos la base donde descansa nuestro triángulo, sea del tipo que sea. Bueno, eso sería primero. Segundo, vamos a hablar sobre la altura. Un triángulo tiene dos importantes elementos. Aparte de la base, que ya sabemos que es el lado donde descansa nuestro triángulo, viene la altura. Y es que la altura corresponde, y miren, desde donde está, podríamos decir desde donde está el pico, ¿verdad? En este caso, desde el ángulo B hacia el eje X, o sea, hasta la línea horizontal, donde está la base. Por eso es que está trazado toda esta línea punteada y aquí ustedes pueden observar que dice HB. ¿Por qué dice HB? H es la palabra, bueno, podríamos decir es la variable o la letra con la que asignamos a la altura, ¿sí? Entonces, la altura va a corresponder a un lado del triángulo y dice, por definición, es la perpendicular a dicho lado, bajada desde el vértice opuesto, y aquí podemos observar tres alturas diferentes. Se expresan en H1, H sub A1, H sub B1 y H sub C1, según el lado que corresponde. Aquí ustedes pueden ver en la figura que tenemos tres alturas, ¿verdad? Tenemos HB, altura con respecto a B, miren, altura del lado B, y por eso dice HB. Si damos vuelta a nuestro triangulito y vemos la base de A y vamos a ubicarlo con respecto al ángulo o a la esquina opuesta, la altura de HA sería esta línea que está punteada, miren, por eso dice HA, altura en A. Y por último, la altura en C. Esta es una línea perpendicular trazada desde el vértice C o desde el ángulo C o esquina C hasta el lado C. Y esa sería nuestra altura en C. Como ustedes pueden observar, tenemos tres alturas, tres ángulos y tres lados en nuestro triángulo. Estas son características que todos los triángulos manifiestan, sea cual sea el tipo de triángulo que estemos utilizando, nuestra fórmula va a ser la misma. Para poder calcular el área de un triángulo es necesario, ¿verdad?, tener una fórmula que es la que ustedes están viendo aquí en pantalla. Dice que el área de un triángulo va a ser igual a base por altura dividido 2, ¿sí? Siendo A área del triángulo, siendo B la base y siendo H la altura. Entonces aquí, chicos, vamos a recordar un poquito las clases de física en donde estábamos sustituyendo fórmulas y aquí tenemos que aprender a sustituir. Por definición, dice que el área de una o superficie de un triángulo es la mitad del producto del lado elegido como base por la altura correspondiente a él. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Si me hacen favor, a mí me gustaría que tuvieran su calculadora en mano para poder trabajar el ejemplo con mejor precisión. Bueno, vamos ahora. Vemos que tenemos, dice, hallar el área de un triángulo siendo uno de sus lados 20 centímetros y la altura correspondiente a él 14 centímetros. Vamos a dirigirnos a nuestro cuaderno.
Sí, vamos a colocar la fecha de hoy. Hoy tenemos 10 de septiembre del 2022. Y vamos a dibujar una figura. Permítame. Vamos a dibujar nuestro triángulo. Lo vamos a manejar así. Bueno. En el planteamiento de mi ejercicio dice el triángulo, el área de un triángulo, siendo uno de sus lados 20 centímetros y la altura correspondiente a él 14 centímetros. Voy a mejorar este triángulo porque no coincide con la descripción. Ahí está. Entonces ya tengo mi triángulo y le vamos a colocar sus especificaciones. Me dice que su base o uno de sus lados es de 20 centímetros. Miren, 20 centímetros en su base. Esa sería base. Toda esta línea horizontal. Si fuera de este lado, pues como estamos hablando de un triángulo equilátero, pues no importa porque todos sus lados van a valer lo mismo. Y la altura, o sea, en H, miren, que es desde aquí, desde el centro del vértice hasta abajo, dice que tiene 14 centímetros, ¿sí? Esa sería su altura. Entonces, chicos, ya que tenemos estos dos datos, entonces sí ya podemos realizar y sacar el área de este triángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestra fórmula, que es A igual la base por altura, la base por altura dividido 2. Sustituimos nuestra fórmula y quedaría así. A va a ser igual a la base, que es 20, por la altura, que es 14, dividido dentro de 2. Despejando, quedaría de la siguiente forma. La área o el área va a ser igual a 20 por 14, que si no estoy mal sale 280. Sí, muy bien, 280 dividido 2. Entonces, nuestro área es igual a 140 metros cuadrados. ¿Por qué metros cuadrados? Porque estamos buscando área. Y como ustedes pueden ver, pues este triángulo tiene un área de 140 metros cuadrados. ¿Sí? Si vamos y revisamos el ejemplo de la guía, vemos que es lo mismo. La diferencia aquí sustancial es que a ustedes aquí no les va a ilustrar cada ejercicio, pero por práctica común deben de aprender a ilustrar ustedes o a graficar cada uno de sus problemas para que sea mucho más fácil resolverlos. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? Señor, buenos Señor, días. buenos días. Buenos días. Y siempre digamos, la altura y lo del ancho, digamos, y si fuera 16 por 35. Sí, sí. Exacto, siempre. En los problemas siempre va a ser así. Esta fórmula que ustedes ven aquí en pantalla, base por altura partido 2, es para el triángulo. Entonces, por favor, la anotan ahí, la subrayan ahí, dan su formulario bien bonito porque aquí vamos a ver muchas fórmulas. Ahora vamos por los paralelogramos. Bueno, empecemos con esto. Entonces, un paralelogramo son lo que nosotros conocemos como cuadriláteros. A ver, pregunta para ustedes, ¿qué es un cuadrilátero? A ver, ¿qué es un cuadrilátero? Por el nombre, cuadrilátero.
Bueno, ya que no quieren participar, pues un cuadrilátero es cualquier figura plana que consta de 4 lados, ¿sí? Es por eso que ustedes pueden observar acá que tenemos al cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Y bueno, dice que los cuadriláteros tienen lados opuestos iguales y paralelos. En el caso del cuadrado, miren, si tomo el lado del superior, el opuesto, o sea, el que está abajo, el inferior, es igual. En el rectángulo lo mismo. A pesar de que es una figura que tiene diferente forma, valga la redundancia, el opuesto es el mismo. En el rombo pasa lo mismo y en el romboide pasa lo mismo. O sea, los opuestos aquí, en cada lado tiene su opuesto y son iguales. ¿Sí? Son lados opuestos iguales y paralelos. Vamos a encontrar el cuadrado, que como característica principal tiene que sus 4 lados son iguales. Tenemos el rombo, que tiene 4 lados iguales, pero 2 ángulos diferentes, ¿verdad? O no son rectos. Y el siguiente, que es el rectángulo, que tiene, digámoslo así, 2 lados iguales y otros 2 lados diferentes, ¿sí? Lados opuestos iguales y otros 2 a sus ángulos son rectos. Y el romboide, que tiene los lados opuestos iguales a los dos, pero sus ángulos no son rectos, ¿sí? Si ustedes pueden ver, el cuadrado tiene su variante por ángulos que se vuelve rombo y el rectángulo en su variante se vuelve un romboide por los ángulos. Para calcular el área de un paralelogramo, ¿sí?, es igual al producto de su base por su altura. Entonces aquí vamos a tomar esta pequeña fórmula y es una de las más fáciles porque es inclusive más corta que la fórmula del triángulo, ¿sí?, que es el área va a ser igual a base por altura. Y tenemos un pequeño ejemplo. Entonces, vamos a hablar de los paralelogramos en todos. Esta fórmula es prácticamente para cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Pero hay un caso especial. El caso especial es el del cuadrado, porque aquí entonces sería diferente. Pero eso lo vamos a manejar en un momento. Dice así: hallar el área de un rectángulo sabiendo que 2 de sus lados desiguales miden 18 centímetros y 15 centímetros respectivamente. Como los lados desiguales de un rectángulo son perpendiculares entre sí, podemos considerar a uno como ellos como la base y la otra como la altura. Entonces vamos a realizar este ejercicio en nuestra pizarra. Vamos, ¿y qué figura es la que voy a utilizar, chicos? A ver, los escucho. ¿Qué figura estamos encontrándole el área? Vamos a ver a quién le pregunto. A ver si están prestando atención. A ver. Al cuadrilátero. Señor. ¿Quién más me había hablado? Virginia, creo que fue. Soy Amalia. Ah, bueno. ¿Qué figura es la que estamos buscando ahorita en el ejemplo? ¿Rectángulo? Exacto. Amalia también estaba en lo correcto. Sí es un cuadrilátero, pero aquí dice rectángulo, ¿sí? Es el cuadrilátero rectángulo. Vamos entonces ahora a nuestra pizarra. Vamos a dibujar nuestro rectángulo, ¿sí? Y en este rectángulo dice que en sus lados desiguales uno tiene, ¿sí?, 18 y el otro 15 centímetros. Entonces, por la lógica, mis niños, yo diría que el que tiene 18 centímetros es el lado más largo y el que tiene 15 centímetros es el lado más corto, ¿verdad? Es lógica. ¿Ven? 18 y 15. También mi rectángulo pudo haber estado parado, ¿verdad? Y ponerle 15 arribita y 18 al lado. No importa. Ahora vamos a utilizar nuestra fórmula y dice que el área de un rectángulo va a ser igual a su base por la altura, base por h.
Sustituimos nuestras variables y nos queda así. El área de un rectángulo va a ser igual a 15 centímetros por 18 centímetros. ¿Sí? Pero me lo voy a hacer al revés porque base, que es esta, la que descansa, 18 centímetros por la altura, que son 15 centímetros. Aquí vamos a aplicar el mismo principio del triángulo. Del lado donde descansa la figura, va a decir que es la base. Y la altura de la figura, o sea, en el eje Y, la línea que va desde el punto, desde el centro hacia arriba, va a ser la altura. Porque si ustedes ven, esto va hacia arriba. Por eso se llama altura, porque va desde abajo hacia arriba. Entonces, esta va a ser H. Base por altura es igual a 18 por 15. Y multiplicamos así rapidito, 18 por 15. Y nos da 270. Como resultado, el área de este rectángulo es 270. Recuerden que aquí vamos a trabajar con unidades de medida cuadradas. Entonces, aquí mi unidad era centímetros. Entonces, van a ser centímetros cuadrados. Y tiene lógica, porque si recuerdan la multiplicación algebraica, cuando multiplicamos el coeficiente, o sea, 18 y 15, que nos da 270, y sumamos las literales. Centímetros primero, nos da centímetros cuadrados. Y esa sería nuestra respuesta. Trabajar el área es bastante sencillo, media vez tengamos la fórmula. Si ustedes no tienen fórmula o no logran interpretar bien un ejercicio, entonces ahí es donde van a encontrar la dificultad con el área de las figuras. Por el momento, esto no será su caso. Vamos entonces con el caso particular del cuadrado. Bueno, aunque en el caso del cuadrado nosotros podemos decir que efectivamente puedo utilizar la fórmula anterior, acá es diferente, ¿ok? En el cuadrado, como los cuatro lados son iguales y perpendiculares entre sí, tenemos que tomando un lado cualquiera como base, la altura es otro lado igual a este. Entonces, aquí para sacar el área del cuadrado va a ser el lado 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, vamos a realizar muy específicamente la fórmula del cuadrado. Dice aquí que el área de un cuadrado en función del lado es igual al cuadrado de su lado. Dice, área del cuadrado en función de la diagonal. El área del cuadrado, figura 45, también es igual a la mitad del cuadrado de su diagonal, siendo A área del cuadrado y D diagonal del cuadrado tendremos. Tenemos dos formas de sacar el área del cuadrado. Primero, elevando uno de sus lados al cuadrado, dependiendo de la información que tengamos. Y si nos dan, por ejemplo, el valor de la diagonal, entonces tenemos que utilizar esta fórmula. Dice así, veamos el ejemplo. Dice, hallar en centiáreas el área de un cuadrado cuyo lado mide 10 varas cubanas. Entonces, 10 varas cubanas. Pasamos a nuestra pizarra y vamos a dibujar nuestro cuadrado, ¿sí? Y me dieron un lado, solo uno. Bueno, ahí está mi cuadrado. Y me dijeron que uno de sus lados son 10 varas cubanas, ¿sí? Entonces, para poder sacar el área de este cuadrado, lo único que voy a hacer es utilizar mi fórmula. Y la fórmula dice que el área de un cuadrado va a ser igual a su lado elevado al cuadrado. Sustituimos el valor y quedaría así. El lado en este caso son 10 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 10 elevado al cuadrado, chicos? 10 elevado al cuadrado. 100. Muy bien, Virginia. Y 100, porque 10 por 10 es 100. Como son varas cubanas, miren, varas cubanas al cuadrado. Quedarían varas cuadradas al
cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces ahora vemos otro ejemplo, ¿sí? Aquí me dieron el lado, escuche bien, cuyo lado. Ahora vemos un ejemplo diferente, un ejemplo con la diagonal. Dice, hallar en varas cuadradas cubanas el área de un cuadrado cuya diagonal mide 16 centímetros. Entonces, regresamos a nuestra pizarra y vamos a trazar nuestro cuadrado. ¿Sí? Solo que ahora este cuadradito lindo no tiene ningún lado, sino que nos dieron una diagonal. O sea, si usted traza aquí, ay, perdón por mi línea torcida, pero en diagonal, esta diagonal mide 16 varas. ¿Sí? 16, no, perdón, este es 16 metros. Ahorita vamos a ver. Vamos a sustituir nuestros valores acá y dice que el área de un cuadrado va a ser igual a la diagonal al cuadrado partido 2. Entonces vamos, diagonal al cuadrado partido 2. Traducido quedaría, área del cuadrado sería 16 al cuadrado partido 2. La despejamos y nos queda así. Área sería 16 por 16. Nos da 256. Partido 2. Quiere decir que área va a ser igual a 128. ¿Ok? Tenemos entonces que aquí ya llegamos a nuestro resultado. 128. Ahora, aquí hay algo importante que se me olvidó comentarles, es que cuando estamos trabajando en medidas que no son usuales, y es lo mismo que en física, tenemos que hacer una conversión. Aquí es importante que todos puedan tener sus medidas de conversión o medidas de conversión de longitud, las más extensas que tengan, porque aquí nos salieron varas cuadradas, ¿sí? Y piden el área en centiáreas, ¿sí? ¿Qué quiere decir centiáreas? Quiere decir que para poder pasar estas varas cuadradas yo las tengo que convertir a centiáreas, porque no es lo que me pidieron. Entonces las vamos a multiplicar por 0.719 o 719 y aquí nos dan las centiáreas. Esas son medidas de longitud y hay que aprender a hacer las conversiones. En física les pedí sus medidas de conversiones de longitud, de tiempo y de masa, y esas nos van a servir ahorita. En el caso del segundo ejemplo, el que les acabo de desarrollar, tenemos que nos salen metros cuadrados, ¿sí? Pero nos están pidiendo área en varas cuadradas cubanas. Entonces, estos 128 metros cuadrados que nos dieron a nosotros los vamos a pasar a las varas cuadradas cubanas dividiendo por 0.719 y lo que me salga de esa división va a ser las varas cuadradas cubanas, que es lo que tenemos acá. Aquí simplemente se hace una conversión. Solamente se hace la conversión cuando me lo están pidiendo, así como en estos dos ejemplos. Así que chicos, por el día de hoy, eso ha sido todo. Espero que les haya quedado claro. Es básicamente un repaso de algo que me imagino que ya vieron en algún momento de su carrera escolar. Para después del descanso van a tener únicamente que copiar la teoría que vimos hoy y me van a realizar las figuras geométricas en 2D y 3D. Por ejemplo, hoy vimos el cuadrado, el rombo, el rectángulo y el romboide. Y también vimos el triángulo. Esas figuras geométricas me las van a hacer ahí en una pequeña maqueta y me las van a poner en 2 dimensiones y en 3 dimensiones.
Por ejemplo, el triángulo en 2 dimensiones es como lo que estamos viendo aquí en pantalla. Pero en 3 dimensiones el triángulo ya no sería triángulo, se llamaría pirámide. ¿Sí? Vemos también al cuadrado. El cuadrado en 2 dimensiones sería este. Y en 3 dimensiones sería cubo. Y así sucesivamente. Su maqueta es la que ustedes me van a entregar dentro de 15 días, por favor. Así que damos por finalizada nuestra clase y ya se pueden desconectar. Feliz día, chicos. Gracias, señor. Señor, ¿y tarea para hoy tenemos? Sí, la de la semana pasada, el ejercicio 128. Bueno. Lo de la resta. Gracias. Ujú.